Doctor Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia, señores directores del Instituto, doctor Osvaldo Hurtado, expresidente de la República del Ecuador, hoy invitado también en este foro, señor coronel de policía del Ejército en servicio pasivo, Mario Pazmiño, distinguida María Fernanda Espinosa, Egas, coordinadora de este evento, y distinguidos caballeros, damas y caballeros. Realmente para mí es un honor estar aquí por primera ocasión disertando un foro respecto a los sucesos del 30 de septiembre. Yo quisiera hacer una división por etapas para tener muy en claro lo que sucedió en aquel día. Una etapa antes del 30 de septiembre, una etapa durante el 30 de septiembre y una etapa posterior al 30 de septiembre. El antes, veíamos que un presidente ganaba las elecciones frente a otros partidos políticos y que logró tener una constitución propia mediante una asamblea constituyente. Estamos hablando del 2008, desde su posesión en el 2007 como presidente de la República, el expresidente hoy, Rafael Correa. Pasó el tiempo y justamente en el 2008 sucede el caso Angostura y empieza a denostar a los servicios de inteligencia tanto de Fuerzas Armadas como de la policía. Y reforma una ley, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, y crea la Secretaría Nacional de Inteligencia. Por otro lado, descabeza casi a 10 generales. Es decir, en la Policía Nacional se empezó a desnaturalizarla, acabando con todo ese esfuerzo que tienen los generales por llegar a ese grado y acomodarle al general al gusto del expresidente de la República. Ese fue un primer puntal. El segundo, durante el 2008, que se realizaba la Asamblea Constituyente en el cantón, en la ciudad de Montecristi, que lo cambiaron a Ciudad de Alfaro de nombre, en la provincia de Manabí, con ese pretexto se movilizó por la inseguridad tanto a Guayaquil como a Manabí refuerzos policiales, dándoles el pase que se llama allá, trasladándoles de otras provincias y engañándoles, diciéndoles que van a reforzar temporalmente esa ciudad, tanto de Guayaquil como de Manabí. Sin embargo, permanecieron más de un año. Sumado a eso, tenían horarios muy extenuantes de 14, 16 horas diarias de trabajo. Y el comandante general de aquella época no se inmutaba de este tema. Y para colmo, se aprobó una ley de seguridad pública del Estado en el cual se restaba derechos debidamente adquiridos y que estaban en la Constitución garantizando esos derechos, como eran las condecoraciones, aquellos que cumplían al terminar su grado o también su ascenso. Esto afectó realmente a la moral de las tropas especialmente, y que posteriormente aparecen ya el 30 de septiembre, esta es la etapa durante el 30 de septiembre, como consecuencia de una aprobación de una ley totalmente inconstitucional. Las Fuerzas Armadas y la Policía tienen leyes específicas, sin embargo, se realizó unas reformas a través de esta ley de servicio público para funcionarios públicos comunes. Y ahí se incrustó a las Fuerzas Armadas y la Policía. Razón de la protesta. Aquí vale decir, los servicios de inteligencia, los comandantes, los ministros, el propio presidente, no advirtieron de una protesta policial. Esto se pudo haber prevenido. No estuviéramos aquí conversando de este tema. Pero no se previno. Es decir, no hubo ningún responsable a ese nivel de ministros. Ni de los sistemas de inteligencia, ni de los ministros, ni de los comandantes generales de Fuerzas Armadas, ni de la Policía Nacional. El día 30 de septiembre sucede una protesta laboral en el regimiento Quito y divide una pared que limita con el hospital del cual yo fui director administrativo del hospital. Hay el director administrativo y el director médico, que es de la parte médica, yo era el director administrativo de la parte gerencial.
Sucede que ya en las primeras horas de la mañana empieza la protesta y el propio presidente va a tratar de solucionar y más bien sube el tono de la protesta luego de algunos intentos de ingresar al regimiento e ingresa por último al regimiento y desafía a los policías que lo maten. Los policías no lo mataron, lo vejaron sí, lanzaron gases, lo agredieron físicamente. En ese desarrollo, como el hospital queda junto al regimiento, yo subí a la terraza y observé todo ese maltrato al presidente. Y pedí una llave para abrir la puerta de evacuación, que pasa siempre cerrada con candado, y lo facilité el ingreso. Lo trasladamos a emergencia, después fue hospitalizado en el 3er piso, estuvo siendo visitado por varios ministros, el canciller Patiño, estaba con su seguridad y bueno, era normal en el interior del 3er piso. Durante todo el día no hubo disparo alguno. Y sucede que en la noche, de forma imprevista, se veía por la televisión que teníamos en el 3er piso, que llegaba el ejército, que posteriormente supimos que era orden del presidente, y empieza el enfrentamiento en la Mariana de Jesús, sobre la avenida Mariana de Jesús. Pero hay disparos al hospital. Esos disparos nunca se periciaron. Y lo más sorprendente es que cuando llega esa incursión armada al hospital, donde estaban 96 enfermos en cama, mucho más graves, en cuidados intensivos, en neonatos, atacan un hospital con 900 soldados, 18 vehículos blindados y lo rescata la propia policía. En un vehículo que no es blindado, escoltado por la policía del GIR, y muere un policía del GIR disparado por un proyectil desde el lado de un vehículo militar. Esa investigación donde muere ese policía ha demorado casi 9 años, que anteayer recordábamos ya esa fecha trágica, ese saldo trágico, que lo han señalado aquí. Han pasado casi 8 fiscales y no han querido investigar, han dejado en la indefensión, como a muchos policías que hicimos denuncias con pruebas que la fiscalía no quería investigar. A raíz de este suceso, de este saldo trágico, durante ese día, la siguiente etapa, posterior, es la persecución indiscriminada a aquel que diga algo en contrario, como lo dije yo, la verdad, que el presidente no estaba secuestrado, fue el motivo para que yo estuviera en prisión a los 3 días que él ordenara en un enlace de cadena de radio y televisión. Los fiscales y jueces cumplieron la orden y estuve 7 meses y medio en prisión, ¿no?, en medio de narcotraficantes sentenciados, de otros delincuentes de diferente tipo. Supe salvar mi vida. Y esta persecución, no solamente para encubrir el saldo trágico de muertos y heridos, empezó indiscriminadamente a perseguir utilizando la justicia que hoy, en estos últimos días, se ha evidenciado mucho más con otras investigaciones como son de aportes a la campaña 2012-2016, que Pamela Martínez enviaba y recibía correos respecto a la supervisión de los procesos del 30 de septiembre, inclusive tenían ganado, en mi caso, 2 votos en la apelación que hizo el gobierno para sentenciarme, y no lo consiguieron. A última hora, los 2 jueces señalados, pues votaron a favor de mi inocencia. Y por eso estoy aquí. Pero otros no tuvieron la misma suerte. Les chantajearon, haciéndoles que pidan indultos, haciendo constar en los documentos que se han arrepentido, y los indultaba y aceptando que habían cometido delitos que nunca lo habían hecho. Hay muchísimos casos de estos. Otras, yo he presentado varias denuncias en la Fiscalía el 12 de julio de este año y el 5 de agosto respectivamente. El primero se refiere a que el gobierno utilizó más de $1,5 millones para realizar pautajes
mediante contratos con algunos periodistas del Estado ecuatoriano y difundirlo a través de varios ministerios, empezando desde la Secretaría de la Presidencia, de Comunicación de la Presidencia, el Ministerio de Cultos de Justicia, de la gestión política misma, de la propia Secretaría de Inteligencia, de muchas instituciones que hoy han sido ya develadas cómo fueron utilizadas. Tengo los documentos, el informe de Contraloría esta semana envió ya el informe final con responsabilidad penal, el mal uso de recursos públicos para desviar la atención. Sumado a eso, se creó en el 2013 una comisión de investigación conformada por los amigos del expresidente Correa. El que fuera después fiscal general, Carlos Vaca Mancheno. Coincidencialmente, él fue el que posicionó el 30 de septiembre utilizando recursos de gastos reservados del Estado que no debía haber utilizado para pagarse sueldos. Y esa comisión, es el que presidió, fue después fiscal general, que luego fue destituido en la Asamblea Nacional en mi permanencia. Yo fui el interpelante, un novato, pero lo destituimos y lo censuramos. Aquí se busca la verdad. Muchos fueron perseguidos de forma indiscriminada, muchos pagaron con cárcel, fueron destituidos de sus cárceles, de sus puestos de trabajo, y hoy reclaman reparación, reintegro a sus trabajos, de todos los uniformados, sean policías, militares o ciudadanos que tenían sus trabajos en sus diferentes dependencias. Queremos que el presidente reconozca, el presidente Moreno, reconozca que hubo un mega fraude procesal del tema del 30 de septiembre, que repare los daños que ha causado, y una forma de reparación es justamente eso, y reintegrarles a laborar. He presentado también una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero parece que pasa paso de tortuga, que hasta ahora no tengo la respuesta que debería tener con estas nuevas evidencias. Estamos a la espera. Yo les quiero agradecer a todos los asistentes, muchísimas gracias a ustedes.